Durante años escuchamos la misma queja. Las películas ya no se ven como antes. Demasiado grises, demasiado planas, demasiado falsas. Y era verdad. Nosotros venimos hablando de eso hace mucho. Pero algo raro está pasando. De repente, sin mucho anuncio, empiezan a aparecer películas con color, con contraste, con textura, donde las sombras son negras y no grises, donde los atardeceres son dorados y no planos, donde incluso Marvel se ve mucho mejor que los últimos años. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó? ¿Es por el retorno de directores legendarios como Paul Thomas Anderson? ¿El regreso del film matando lo digital? ¿El usar sets en vez de pantallas verdes? En este video vamos a responder todas esas preguntas y sobre todo la más importante de todas. ¿Es posible que el cine esté volviendo a verse como cine? En este video vamos a revelar la verdad que atraviesa estas preguntas, empezando por el primer punto, y es la venganza del film. Cuando hablamos de film versus digital se puede poner un poco pesado, un poco técnico en la resolución, el rango dinámico, el color, pero la diferencia es que el común de la gente esto no lo nota tanto en esos números, sino en algo mucho más simple, cómo se ve la luz. En las cámaras digitales el sensor digital funciona como una medición exacta, cada píxel registra una luz de forma precisa y uniforme, eso genera imágenes limpias, nítidas y consistentes. Todo se ve claro, todo se ve definido, aún en las sombras la cámara lo capta de manera que se puedan ver, pero esa consistencia también hace que la imagen se sienta plana, porque el mundo real no es uniforme, porque en el mundo real no podemos ver en las sombras, porque en el mundo real hay contrastes más grandes. El film, por otro lado, funciona distinto, no mide la luz de forma perfecta, sino que reacciona a ella. El grano cambia ligeramente en cada cuadro, las texturas nunca son exactamente iguales y eso genera pequeñas variaciones constantes en la imagen. Esas variaciones hacen que la imagen, valga la redundancia, se sienta más orgánica. ¿Por qué? Bueno, porque el ojo humano está acostumbrado a la variación. La piel no es perfecta, la luz no es uniforme, el aire no es limpio. Cuando la imagen tiene pequeñas irregularidades, el cerebro lo interpreta como más natural. A su vez, el film da colores, paletas y demás que son únicos. Entonces, ¿es el regreso del film lo que está haciendo que las películas se vean como películas? Otra vez, sobre el final del video vamos a terminar de responder esta pregunta, pero sí hay algo clave que ya podemos decir ahora, y es que el film está de regreso. Grandes directores están trayendo formatos de film que estaban obsoletos, ya sea el VistaVision u otros. Lo que antes era una batalla entre Christopher Nolan y Tarantino contra toda la industria por mantener el film sobre el digital, poco a poco y no tampoco muchos directores están volviendo a esta técnica. No es casualidad que más de la mitad de las mejores películas nominadas al Oscar en 2026 hayan usado film, rollo de película. Y hay un momento especial en One Battle After Another, qué nivel de inglés, ulala, donde el personaje iluminado lateralmente con el fondo separado y una luz azul que hace mucho no veía. No es solo una escena bien fotografiada, es una imagen que para mí se sintió familiar aunque nunca la hayas visto, porque los colores que trajo este film me hicieron recordar a la escena de Blade Runner, el famoso monólogo de Tears in the Rain. No porque copie su estética, sino porque comparte su lógica visual, la paleta, los colores, cómo reacciona la luz que no es limpia, donde el contraste no es perfecto, donde las sombras tienen textura. Las imágenes analógicas tienen peso temporal porque el grano y la textura introducen una variación constante, donde el digital tiende a congelar la imagen para la perfección estática, el film introduce la imperfección que termina dándole vida. Algo similar me pasó con los zooms que introduce Marty Supreme. No son suaves, no son invisibles, son zooms que se sienten mecánicos, con respiración, con variaciones de exposición, y automáticamente mi cerebro hizo una conexión. Se siente más cerca de una película de Scorsese o Coppola de los 80 que cualquier producción contemporánea
ultra estabilizada. Y muchos creen que hay una psicología detrás de por qué el film se siente mejor. Nuestra memoria no registra el mundo con nitidez perfecta. Los recuerdos tienen un contraste variable, bordes no 100% definidos, sino más bien desdibujados por nuestra imaginación. Se parece más al film que al digital. Por eso algunos dicen que las imágenes analógicas generan familiaridad emocional, no porque se vean antiguas, sino porque parecen a cómo recordamos la vida. Si vos estás de acuerdo con esto, déjalo en la caja de comentarios. Sí, flaco, estoy de acuerdo con esto. Y si no estás de acuerdo, puedes decir, no, flaco, es una gilada, no estoy de acuerdo con esto. Pero además del film, hay otro elemento que también cada vez se está volviendo a usar más, y son las lentes retro, lentes anamórficas que generan bokeh ovalados, que se habían comenzado a usar en el cine para las pantallas anchas y vencer la batalla contra las televisiones cuadradas. En la década de los 2000 o 2010 se usaron mucho más lentes esféricas, más parecido a lo que puede tener una cámara digital que vos tenés en tu casa o tu propio celular, pero el lente anamórfico genera aberraciones, luces altas que sangran, bordes que se suavizan y la imagen deja de ser un registro neutral y se convierte en una mirada. Por eso el regreso del film, de las imágenes imperfectas, de los zoom físicos, no es nostalgia, es que el cine pareciera estar volviendo a las bases, lo que nos lleva al próximo punto del video, y es la rebelión de lo real. Durante años, cuando mencionábamos que las películas se veían falsas, casi toda la conversación se centraba en las cámaras, pero había algo más. La verdadera transformación no está en solo cómo se filma, está en lo que se pone frente a la cámara. Durante la década pasada, muchas producciones empezaron a filmarse casi completamente en pantallas verdes o entornos virtuales. Esto permitía más control y menos costos logísticos, pero generaba un problema invisible. Los actores ya no reaccionaban al mundo real, no había viento real, no hay profundidad real, no había objetos con peso real, y eso cambia la actuación de forma radical, no solo en la expresión de un actor cuando toca una pared de verdad o una falsa, sino cómo la luz se refleja en superficies reales. Cuando esto sucede, la escena gana complejidad. Y habiendo hablado de esto tanto tiempo, pareciera que Hollywood empezó a escucharnos. En Sinners de Ryan Coogler, el director decidió construir sets enormes y filmar en locaciones reales en Mississippi, no como una decisión estética, sino narrativa, porque la historia necesitaba sentirse tangible. Y cuando los actores habitan en un mundo real, la cámara captura micro detalles que no se pueden diseñar, cómo se mueve la ropa con el aire, cómo cambia la luz de fondo, cómo el espacio afecta el ritmo de la escena, pequeñas cosas, pero que el cerebro detecta. El realismo no se logra agregando detalle digital, se logra filmando cosas que realmente existen. Y sí, durante años el CGI se volvió más sofisticado, pero al mismo tiempo los espectadores comenzamos a sentir algo difícil de explicar, y es que todo se veía parecido. No porque estuviera mal hecho, quizá porque estaba demasiado controlado, pero hay algo que no podemos explicar donde el cerebro detecta esa falla, lo que muchos llaman la fatiga visual. Y hay algo que a mí es lo que más me sorprende, y por eso creo que las películas están volviendo a verse bien, y es que incluso los más grandes de todos, los que tenían producciones más extremadamente dependientes del CGI, empezaron a volver a efectos prácticos, sets físicos y maquillaje prostético. Sí, estoy hablando de Marvel. ¿Notás la diferencia clara que hay entre los trailers de la próxima película de Avengers contra todos los proyectos de la última fase? Marvel volvió a tener color. Thor volvió a estar parado en un bosque de verdad. Volvieron a sets, volvieron a lugares, volvieron a dejar de usar pantallas verdes para filmar películas de verdad. Y si el más grande de todos, el que más excesos se ha cometido con el CGI, está volviendo a usar efectos prácticos, sets reales, color, volver a ganar textura, sin dudas nos está marcando un cambio de paradigma. El regreso de los sets lo explica perfectamente con una frase Jack Fish, el diseñador de producción de Marty Supreme. Él dijo: no construimos un set,
construimos un mundo para que el diálogo suceda. Y eso explica todo. Un set real no es solo un fondo, es un entorno que influye en la actuación, la luz, la composición y la sensación de la escena. Una escena se siente real no cuando se ve realista, sino cuando fue filmada en un espacio que realmente existe. El regreso de los sets físicos no es nostalgia, es el cine reconociendo que la realidad tiene una complejidad que no se puede simular. Y esa complejidad es la parte clave de la experiencia emocional. Entonces la pregunta parece sola. ¿El cine está volviendo a verse como cine porque estamos volviendo a todo lo antiguo? El retorno del film, sets prácticos, lentes antiguas. Pareciera que sí, pero no. Y vos dirás, pero ¿cómo, Iván, que no? Si hace 2 horas que te estoy escuchando hablar de esto. Pará, no te enojes. Déjame que te lo explique. En el último punto, la verdadera visión. ¿Por qué? Porque si fuera solo el formato, bastaría con volver al celuloide y listo, tenemos películas que se ven como películas. Pero hay películas que están grabadas en film y se sienten planas, y también hay películas grabadas en digital que se ven extremadamente cine. Greig Fraser es probablemente el mejor ejemplo para ver esto. Director de cinematografía de películas como Dune, de Batman, que están filmadas en digital y sin embargo se sienten profundamente físicas. ¿Por qué? Bueno, porque Fraser no usa la cámara como una herramienta neutra, la usa como instrumento expresivo. Muchas veces degrada la imagen a propósito, pone placas de silicona sobre el lente para que la lluvia pueda verse a través de él y meternos dentro de la película, como en la persecución de The Batman. Invade un contraste espectacular y una saturación increíble en el eclipse de Dune para luego volvernos a llevar a los tonos con menos contraste en Arrakis. Graba en digital pero luego lo pasa a film para luego volverlo a escanear en digital e introducir el grano en la película. Y no hace todo este lío por nostalgia, sino porque entiende algo clave, y es que la imagen perfecta no es interesante. La imagen con carácter sí. Por eso sus películas, aún siendo digitales en el sentido clínico, se sienten físicas, pesadas, atmosféricas. Y este no es un caso aislado de películas digitales que se vean bien. The Revenant, 1917, Roma, Blade Runner 2049, James Bond, Skyfall, películas increíbles filmadas en digital y que sin embargo se sienten profundamente cinematográficas, porque hay una intención clara en cada decisión visual. Nada está pensado para que salga rápido, para poder verlo en la plataforma lo antes posible. Está pensado para que se vea con intención. Lo que hace que una imagen se sienta cinematográfica es la cantidad de decisiones que hay detrás de ella. Y Fraser lo sigue haciendo, sigue demostrando que hace películas increíbles. Otro ejemplo interesante para mí es Project Hail Mary, una película que sale el mes que viene, y si viste los trailers verás que se siente orgánica, no porque use tecnología distinta. Seguro usa pantallas verdes, seguro usa CGI porque es una película de ciencia ficción espacial con aliens, pero se siente orgánica porque hay tiempo y cuidado en el diseño visual, porque se toma el tiempo de ensuciar el plano para meternos dentro de la escena. Y esto revela lo más incómodo para mí de toda la industria, y es que durante muchos años la velocidad de producción empezó a reemplazar al proceso creativo. Las decisiones se postergaban, todo se resolvía en postproducción, se buscaba la eficiencia por sobre la imagen, y cuando la eficiencia domina, la personalidad se diluye. El problema nunca fue la cámara digital, aunque si me preguntas a mí quizá me guste más cómo se vea el film, pero no importa, nunca fueron las herramientas, sino la forma en la que se utilizaban, el tiempo que se les daba. Hay una diferencia enorme entre capturar una imagen y filmarla. Capturar es registrar lo que hay, filmar es decidir cómo se ve, y durante mucho tiempo el cine empezó a capturar más de lo que filmaba, y hoy para mí estamos viendo un regreso a la decisión visual, no porque apareció una nueva cámara, sino porque de un momento a otro parece que los estudios empezaron a dejar a los cineastas volver a pensar como artesanos y no tanto como técnicos para que salga todo lo antes posible en tu plataforma favorita. Volvieron a aceptar la imperfección, a aceptar el contraste, a aceptar la textura, porque no necesitamos más resolución, ni más nitidez, ni imágenes cada vez más limpias. Necesitamos imágenes que nos transmitan
transmitan algo, imágenes que nos impacten, que nos lleven a otros mundos, al futuro o al pasado o al presente, pero que nos dejen un mensaje, un frame que te deja recalculando, que te deja emocionando, que se sigue reproduciendo en tu cabeza aun cuando ya terminaron los créditos. Nunca fueron las herramientas, sino lo que se hace con ellas. Y el cine, al menos para mí, pareciera que está empezando a volver a querer hacer algo con ello. Si llegaste hasta acá, te pido que dejes tu like, tu comentario y que me digas si vos pensás como yo que el cine está volviendo a verse como cine una vez más. Te invito a que te suscribas para que seas parte de esta gran comunidad y gracias a todos los miembros del canal que mes a mes nos apoyan para que podamos hacer más y mejor contenido. Si querés sumarte, ahí también tenés el link. El apoyo es mínimo, pero suficiente para poder motivarnos a hacer cada vez más cosas y mejores. Mi nombre es Iván y me atrapaste. Es cine.